también institutos de enseñanza superior como el IES, ¿sí? el Alicia Mamoró de Justo, por ejemplo, el Mariana Costa. Estos profesorados son profesorados en los que se estudia, ¿no? Para dar clases en general en nivel medio, nivel superior, ¿no? Historia, geografía, letras. Pero también hay, por ejemplo, en alguno de estos profesorados se da idiomas, ¿no? Entonces, para ser profe de italiano, para ser profe de inglés, que este es, digamos, a diferencia de lo que es el resto de las disciplinas, ¿no? Como geografía, historia, etcétera, digamos, cuando uno estudia para ser profesorado en un idioma, estos profesorados tienen, el título en general, ¿sí? Les sirve para dar clases en todos los niveles, ¿no? En inicial, primario, secundario y terciario. Bien, después tenemos las escuelas normales superiores, ¿sí? Que acá en general, por ejemplo, ¿no? el Instituto de Enseñanza Superior, el 1, el 4, ¿no? Menciono algunos como muy conocidos, el 8, bueno. En donde se estudia para ser profesora de nivel inicial, o profesores de nivel primario, ¿sí? Ahí, por ejemplo, podemos dar clases de prácticas del lenguaje, ¿no? Alfabetización inicial, entre otras cuestiones. Y bueno, después tenemos también las escuelas superiores de educación artística, ¿sí? Como el Lola Mora, el Esnaola, o los institutos superiores de educación física, como por ejemplo el Romero Brest o el Dickens. Ahí abajo, bueno, después, como decía Noelia, les vamos a compartir la presentación, y ahí abajo ustedes tienen un link que los lleva justamente a la página del gobierno de la ciudad, en donde les comenta todo esto, ¿no? Los 29 profesorados, ¿no? La división entre los profesorados, y bueno, en qué consiste, digamos, cada uno de ellos. Bien, la gran pregunta, ¿no? ¿Dónde ver los llamados? ¿Sí? Bien, tenemos 3 lugares que les recomendamos y para que puedan ver, digamos, los llamados a selecciones de docentes. El primer link lo lleva directamente a la página del gobierno de la ciudad, ¿sí? Donde se anuncian las coberturas de cátedra que están vigentes al momento de la consulta en general. Bueno, a veces tardan en actualizarse. Después tiene, lo que más les recomendamos es suscribirse a este Google Groups, ¿no? Selecciones de antecedentes, subscribe googlegroups.com, que todos los miércoles mandan selecciones de antecedentes, incluso suelen mandar no solamente selecciones de antecedentes, sino también modificaciones en los cronogramas, ampliación, ¿no? Por ejemplo, bueno, ampliación del periodo para presentarse a tal concurso, ¿no? Y el canal de Relief, donde siempre solemos compartir específicamente los llamados del área, ¿no? Porque, bueno, cuando uno le llega el mail de selecciones de antecedentes todos los miércoles, ve que hay para biología, para historia, etc. Pero bueno, en el canal de Relief, que también, si tocan ahí el link, los va a llevar directamente al canal, van a tener las selecciones docentes de nuestra área, ¿sí? Bien, una cosa a aclarar, el Google Groups de selección de antecedentes, no sé si están suscritos, no estuvo andando del todo bien, se ve que están con algunas dificultades, así que si se suscriben y no les llegan, después cualquier cosa nos dicen, pero se ve que están con inconvenientes. De todos modos, esa misma información la pueden ver en las coberturas de cátedra, ¿sí? De CABA. Y otra cosa importante para aclarar, ¿sí? Por si no lo sabían, una cosa son las selecciones docentes y otra cosa son los concursos docentes, ¿no? ¿Por qué? Porque uno se presenta, puede presentarse para un interinato, puede presentarse por una suplencia, ¿no? Y después ese cargo debe concursarse, ¿no? Es decir, para quedar como regular, en el caso, por ejemplo, de que se presenten como docentes interinos. Pero bueno, de todos modos, esto es a tener en cuenta. En general, se abren concursos masivos, ¿no? Y no suele suceder todo el tiempo, pero en general cuando uno se presenta como interina, ya queda, digamos, en el instituto, en el cargo, ¿no? Y después, eventualmente, cuando se abre la posibilidad, lo puede concursar con una plaza de oposición y demás. Bien. ¿Cómo preparar la presentación?
gran pregunta y vimos que algunos habían puesto esta pregunta en el Google Forms, ¿no? Cuando hicieron la inscripción. En general, lo que se pide es currículum vitae en el formato solicitado, que ahora vamos a ver, en general es el mismo para todos los llamados. Fotocopias, porque si bien durante la pandemia y un poquito más también fue todo online, ahora están volviendo a pedir, ¿no? Fotocopias de los títulos, fotocopias de los DNI, fotocopias del CUIL, fotocopia del proyecto, de la propuesta pedagógica, o proyecto de cátedra, tiene estos dos nombres. Y algunos llamados, no todos, suelen pedir un plan de trabajo de una clase, ¿sí? Bien, entonces, como les decía, el envío suele ser doble, online y presentar en secretaría, y bueno, muy importante tener en cuenta que no podemos ir cuando querramos, sino que hay días y horarios estipulados, en general un turno mañana, un turno tarde, noche. Y muy importante, ¿sí? Si se presentan a 2 convocatorias, ¿sí? Por más de que sea el mismo cargo, ¿no? Por ejemplo, taller de lectura, escritura y oralidad para martes, taller de lectura, escritura y oralidad para los jueves, presentan todo duplicado, ¿sí? O sea, toda la misma documentación para cada uno de los llamados, ¿sí? Bien, eventualmente, ¿sí? También puede llamarse a los postulantes a una instancia de coloquio, ¿sí? Pero bueno, de eso vamos a hablar en unos instantes. Bien. Acá vemos 2 modelos de llamado. Uno es del ISPE, ¿sí? Del Instituto Superior de Profesorado de Educación Inicial, que es uno de los ISP que les mencionaba al principio, y otro llamado del IES-1, ¿sí? De la Alicia Muro de Justo. Bien. Después también les vamos a dejar estos 2 modelos en los materiales que les vamos a compartir, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, el rectorado, el consejo directivo llaman a cubrir interinatos de suplencia, bueno, ciclo lectivo 2021, y en el caso del ISPE, ¿no? También acá se aclara, ¿no? Lectura, escritura y oralidad, anual, 3 horas interinas, y el día y horario. Es muy importante esto, porque si ustedes se van a presentar en ese día y horario, sí tienen que poder tomar el cargo en ese día y horario. No es que se presenten y, no, en realidad no, los jueves yo no puedo. No, o sea, eso es inamovible, ¿no? Bien. Ahí lo sumo otra cosa en ¿sí? la diapo anterior. Sí. Vamos a hablar de la validez del orden de mérito también, pero fíjense que en el caso del llamado de la Alicia, que es el segundo, el que está abajo, dice el horario, dice el día y el horario. En el otro caso dice interinatos y o suplencias, o sea que es un llamado general, entonces sirve para cada vez que se abra en ese lugar esa materia, independientemente del horario o del día. En cambio, en el Alicia es solamente para la comisión X de los jueves de 18:20 a 20:20. Así que eso también es importante a considerar cuando se presenten. Perfecto. Bien. Gracias, Noé. Continuamos. Bueno, siguiendo con estos 2 llamados, ¿no? Fíjense, se ve pequeño, pero en los 2 casos se presentan, ¿no? Les marcamos en rosa el diseño curricular, dónde encontrarlo, ¿no? Esto es muy importante, ¿sí? El diseño curricular está a disposición de los interesados en la biblioteca del instituto, en la página del ISPE, ¿sí? En el de la Alicia dice que si desea tener contacto con el plan de la carrera, puede encontrarlo en la página web y ahí tienen el link, ¿sí? Es muy importante tener presente el diseño curricular a la hora de armar la propuesta pedagógica. Y acá está lo que también comentaba Noé, que el orden de mérito tendrá una validez, bueno, de 2 años, y acá lo mismo en la Alicia, ¿no? 2 años a partir de la aprobación del consejo directivo, ¿sí? Así que esto es muy importante porque quizás uno no queda en primer lugar, pero después la persona que queda en primer lugar deja el cargo, lo toma la que queda en segundo lugar, la que queda en segundo lugar después, 1 año y medio después lo deja, bueno, y ahí estamos, ¿sí? Y muchas veces, esto pasa mucho en los normales, ¿no? En los ENS, ¿sí? Que se suelen compartir los listados. Entonces a veces te llaman de un normal para la misma materia, por supuesto, a lo que uno se presentó, pero porque se compartió el listado, ¿no? Y del orden de mérito. Bien, en general la validez del orden de mérito depende de cada institución, ¿sí? Pero en general suele ser entre 1 y 2 años, ¿sí? Bien, van a ver que en el Alicia, ¿sí? Dice creación de la cuenta BUE, ¿sí? A veces la piden, a veces no, ¿sí? Yo en mi caso
por ejemplo, cuando ingresé no la tenía y después la armé, así que eso no es una cuestión a preocuparse. Pero bueno, sí, después la van a tener que armar, ¿sí? Bien. Después, acá está la información de la instancia curricular. En el caso del ISPE, ¿sí? El trayecto de formación general, instancia lingüística, si es una materia cuatrimestral, de 4 horas, ¿no? En el turno vespertino, y ahí está el horario, ¿sí? Bueno, y la condición, como les decía, puede ser suplencia, puede ser interinato, como comentaba Noé, al ser un llamado general, está contemplada las dos situaciones, ¿no? La de suplencia e interinato, ¿sí? Acá, también, en el de la Alicia, ¿sí? Lectura, escritura y oralidad anual, 3 horas, ¿sí? Esto pertenece al campo de la formación general, ¿no? Como antes aclaraba que el del ISPE pertenecía, ¿no?, al área de lingüística, y que son 3 horas interinas, los jueves 18, 20, 20, 20, como les comentaba anteriormente, ¿sí? Y en ambos casos vemos requisitos relevantes y requisitos excluyentes, ¿sí? Entonces, bueno, requisito excluyente, por ejemplo, hablar de la Alicia, profesora en letras y o lengua y literatura, o equivalente, experiencia docente de 2 años en el nivel superior en la materia de objeto de la selección o afín, ¿sí? Y relevantes, bueno, especialización en el área en que se concursa. Y acá también tenemos, ¿no?, los relevantes, los excluyentes, la titulación para el ISPE, profesor superior licenciado en letras, de castellano y literatura, competencia lingüística en español escrito, y los no excluyentes, ¿no? Bueno, título de profesor en educación primaria, en educación superior, ¿no? Que son no excluyentes relevantes. Importante, ¿no? Supónganse que para el de la Alicia yo tengo 1 año y medio de experiencia docente en el nivel superior en esta instancia. Preséntense igual, ¿sí? Porque muchas veces depende de la institución, depende del jurado, depende de la cantidad de postulantes, ¿sí? Depende mucho de cada lugar, pero a veces quizás no cumplimos con este requisito excluyente, pero estamos cerquita, o es un requisito muy similar, ¿sí? Entonces no dejen de presentarse, ¿sí? Por supuesto, siempre y cuando sea pertinente, ¿no? Si no tengo no título de profesorado en letras, bueno, en ese caso no, pero fíjense que no sea un impedimento, no quizás en este caso la cantidad de años, preséntense igual, de última, no lo tenemos, ¿sí? Bien. Bueno, acá tenemos la documentación a presentar, más la modalidad, ¿sí? Esto es muy importante. En general, la presentación presencial requiere una carpeta de 3 solapas en la parte, digamos, en la portada, van a tener que poner, ¿no?, en la tapa apellido y nombre, número de DNI, la instancia de que aspira y el horario también, ¿no? Como les decía, muchas veces, por ejemplo, pasan en Alicia que llaman a la misma materia en diferentes días o en un mismo día en diferentes horarios, Entonces, es muy importante que quede esto bien claro, ¿sí? Bueno, después tienen una ficha de inscripción, ¿sí?, que se solicita en secretaría, bueno, a veces la mandan por mail. El currículum vitae, según el modelo propuesto, ¿sí?, que ahora vamos a hablar de eso, y muy importante seguir este modelo, ¿sí? En general, como les decía, es básicamente el mismo en todos los llamados, así que una vez que uno lo arma ya le va quedando, ¿sí? Y fotocopia, como decíamos antes, del DNI, de los títulos y postítulos, ¿sí? Propuesta pedagógica, bueno, acá por ejemplo tiene la extensión máxima, que tiene que seguir el diseño curricular, que antes les mencionábamos dónde poder encontrarlo, ¿sí? Y también les pide qué es lo que tiene que tener, que de todos modos después Noé va a hablar más en detalle de la propuesta pedagógica. Y el plan de trabajo de una clase depende mucho del llamado, pero también, ¿no? Se pide un plan de un trabajo para una clase que tenga propósitos, contenidos, actividades de enseñanzas y recursos y una extensión máxima, que es muy importante respetarla, ¿sí? En lo de la Alicia, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Está muy pequeño, pero dice, entrega la documentación en formato papel, entrega la documentación en formato digital y fundamental, si la documentación recibirá fuera de los plazos establecidos, no se la tenía en cuenta. Esto sí es muy importante, ¿sí? Porque si ustedes mandan, la llevan en el último día a secretaría, pero después se colgaron y mandaron el mail después, bueno, eso es motivo de rechazo, ¿no? Sobre todo si es un llamado que tiene mucha gente, entonces, bueno,
digamos, es muy importante que se cumple y que firmen todas las hojas que presenten presencialmente, ¿no? Esto, ¿no? No olvidar foliar y firmar todas las hojas, ¿sí? Bien, acá está la presentación virtual del ISPE, que lo tienen que enviar al correo electrónico con un determinado asunto. Y después, bueno, tienen, siempre se especifica en el llamado la comisión evaluadora, ¿no? Siempre hay dos docentes internos, ¿sí? Que trabajan en el instituto, ¿sí? Un externo y un veedor estudiantil a veces, ¿sí? A mí me ha tocado concursos donde no había, concursos donde había, ¿sí? Veedor estudiantil, ¿sí? Bien, acá tienen también abajo, digamos, la comisión evaluadora del llamado de la Alicia, ¿sí? Bien. Bueno, ahí está el cronograma, siempre en los llamados se especifica el cronograma, ¿sí? De qué día a qué día se difunde el llamado, ¿no? Ahí tienen que estar atentos al mail de selección docente, a la página que les comentaba antes, al Telegram de Relief. Después, las fechas de presentación, ¿sí? Digamos, de la documentación, ¿no? Y fíjense, no, acá está, de los horarios de secretaría, ¿no? Turno mañana de 9:30 a 11:30, turno vespertino de 18:30 a 20:30. Esos son los horarios en los que se puede presentar en el Alicia, a diferencia del ISPE que tienen más margen, ¿no? Eso fíjense eventualmente en cada llamado. Bien, y después, bueno, tienen la publicación del orden de mérito, después hay un periodo de reevaluación e impugnación, ¿sí? Uno tiene determinado tiempo para impugnar, ¿sí? El orden de mérito, ¿sí? Y después, bueno, el llamado, también está la fecha de llamado a coloquio, ¿sí? Que no siempre sucede. Por ejemplo, en la Alicia es obligatorio para postulantes que alcancen un mínimo de puntaje en lo que es el proyecto y un mínimo de puntaje en lo que es antecedentes, ¿no? Entonces, bueno, en esos casos se cita coloquio, así que tienen que estar muy atentos a los mails, ¿sí? Porque en general todo se informa en la dirección de correo electrónico que uno consignó, ¿no? En la presentación presencial y virtual, en papel y virtual. Bien. Este es el modelo de currículum vitae, que suele ser muy similar en los diversos llamados, ¿no? Primero se consignan los datos personales, ¿sí? La antigüedad docente, siempre aparece primero, ¿no? La antigüedad docente en la cátedra en la que uno se inscribe, ¿no? O sea que si yo me presento para lingüística, bueno, pongo la antigüedad docente que tengo específicamente dando lingüística, ¿sí? En general, si uno no tiene antecedentes en ese lugar, no se consignan datos. Eso fíjense que está todo aclarado en general en los llamados, ¿sí? Bueno, ven acá también está el currículum vitae tiene carácter de declaración jurada, ¿no? Tiene que estar firmado en todas las páginas. Y después tienen que poner declaro bajo juramento la veracidad de la información, ¿sí? Bien, siempre ordenarlo por años, en forma decreciente, ¿sí? Respetar la numeración de los títulos, ¿sí? Y acá es lo que les decía, en caso de no registrar datos, se pone no se consignan datos, ¿sí? No es que se elimina la parte, ¿no? Bien. Bien. Muy importante respecto al currículum vitae, respetar el modelo, ¿sí? No mandar el currículum que yo tengo, incluir todos los antecedentes que consideremos relevantes, tanto para la instancia que se concursa como para instancias afines, e incluir otros, ¿no? Supónganse que yo no tengo antecedentes dando lingüística, pero sí tengo antecedentes como ascripta en la materia de lingüística, o tengo antecedentes, no sé, produciendo materiales didácticos, lo que sea, ¿sí? Siempre pónganlo porque de alguna u otra manera suma, ¿sí? Respecto a lo que son las fotocopias, ¿sí? Bueno, llevar todas las fotocopias del DNI, la constancia de CUIL, los títulos. Por las dudas también, ¿sí? Se recomienda llevar las originales y, como les decía antes, firmar y foliar todas las hojas, ¿sí? Bien, y acá le paso la palabra a Noé. Avísame, Noé, si querés compartir o... Sí, comparto yo. Perfecto. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar?
Si no, de última seguimos y después al final retomamos. Pueden dejar también preguntas por el chat si les surgen ahora y por ahí si son más para más adelante o después las retomamos y no tienen que ver ahora, pero las pueden ir dejando por el chat. Bien, entonces, ahí lo estuvo presentando un llamado, o sea, vimos 2 ejemplos de 2 llamados enteros que suelen tener más o menos unas 5 páginas, donde dicen toda esa normativa, y después presentó algunas recomendaciones de cómo armar el CV, y siempre es muy importante ir el día que ustedes se van a presentar con los títulos, porque hay lugares que te los piden, los originales. Hay otros que no, pero los originales a veces sí, entonces siempre está bueno llevarlos. Ahora yo voy a presentar algunas cosas de la propuesta pedagógica, que es básicamente el programa de la materia que ustedes tienen que presentar. Ahí se está viendo bien, ¿no? La pantalla, ¿me comparto? Bien, entonces, la propuesta pedagógica, el programa, o como lo llamen en los distintos llamados, suele tener, o sea, las partes que tiene que tener siempre están indicadas en el llamado. Suelen ser, la mayoría de las veces, estas que vemos acá en pantalla: una fundamentación, objetivos y propósitos, objetivos o propósitos, contenidos y una organización de esos contenidos, estrategias de inclusión de tecnologías. Eso está en algunos casos, por ejemplo, esa la incluyó particularmente Aileen, que trabaja en el Alicia, y que en el Alicia lo piden. Entonces ahí como cada lugar a veces tiene su especificación de qué es lo que pide. También bibliografía, tanto bibliografía obligatoria para estudiantes como optativa, como a veces se pide bibliografía de referencia para los docentes, o sea, aquellas obras importantes para nosotros para organizar el contenido, pero que por ahí no vamos a dar a leer. También a veces hay una categoría que se llama metodología de trabajo o propuesta didáctica. Siempre suele estar la de evaluación. Y últimamente también casi siempre suele estar la de cronograma. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ir viendo ejemplos de cómo armar estas partes de la propuesta pedagógica o programa y algunas recomendaciones. Vamos a ver ejemplos concretos de programas que sacamos, o de Aileen o míos, o los de los distintos terciarios en donde trabajamos. Siempre la idea es que ustedes tomen, o sea, tengan un montón de información y ejemplos, nunca que los copien textualmente, ¿sí? Porque, como ya se van a dar cuenta, el mundo de la gente que trabaja en lugares suele ser bastante reducido y la gente está familiarizada con los programas de la institución, con programas de colegas, entonces reconoce fácilmente si algo ya lo leyó, si es muy similar a un programa suyo anterior, entonces nunca está bien copiar tal cual, ¿no? La fundamentación, para mí, es la parte más difícil de escribir de un programa, porque es un poco la explicación de qué hace esa materia en el plan de estudios. Y si ustedes a veces quieren entrar a dar lingüística en un profesorado, por ahí no están muy interiorizados en el contenido de lingüística, pero no necesariamente en por qué está lingüística en ese profesorado en particular. Entonces, preparar la fundamentación requiere que ustedes piensen siempre en cuál es el público al que le van a dar clases. Entonces, en la fundamentación está bueno incluir cómo se relaciona el espacio curricular, o sea, la materia, con el resto del plan de estudios y de las materias de esa carrera. Está bueno también incluir aportes específicos que va a brindar esa materia a los futuros egresados. También a veces hay fundamentaciones un poco más largas, o sea, una fundamentación puede estar entre 2 párrafos y hasta una carilla a veces. Entonces está bueno si van a citar bibliografía, citar textos pertinentes, relevantes. Y también es fundamental revisar el plan de estudios o diseño curricular de la carrera y usar esa información para pensar cómo organizar su propio programa. Antes Aileen mencionó el diseño curricular. Para quienes no saben, el diseño curricular viene a ser el documento donde está toda la información de ese profesorado. Y ahí suele estar la materia a la que queremos concursar y suele haber una mínima fundamentación y algunos contenidos. Entonces, siempre su propuesta para dar esa materia tiene que incluir esa información que está en el diseño curricular, ¿no? Porque esa es la explicación de cómo se relaciona esa materia que van a dar con la actividad o tarea específica que va a realizar luego esos futuros egresados. Bien, entonces, acá les copiamos un ejemplo de fundamentación para que vean esto que estuvimos diciendo. Dice: el curso de morfosintaxis, materia anual correspondiente al eje disciplinar, campo de la formación específica, del plan de estudios del profesorado,
se orienta a introducir a los estudiantes en el análisis gramatical de la lengua castellana. Entonces, ahí lo que vemos es que se sitúa a la materia en el eje disciplinar, o sea, las carreras suelen estar divididas en un eje o un campo de formación general y uno disciplinar o específico. Entonces acá se indica dónde está la materia. Después sigue, el diseño del plan de estudios de la carrera prevé una continuidad o articulación entre la materia y otras asignaturas, como las restantes 6 del bloque de ciencias del lenguaje. O sea, se relaciona los contenidos que se van a ver en esta instancia curricular con otras instancias curriculares. Esto siempre es importante porque al jurado, o sea, hace que el jurado vea que ustedes trabajaron para armar esta propuesta y que se interiorizaron en este profesorado en particular, en esta carrera en particular. Entonces siempre está bueno incluir estos vínculos entre la materia que quieren dar y las otras materias de la carrera. También está bueno indicar, como decíamos, cuáles van a ser los aportes específicos al perfil de los egresados. Por ejemplo, en el ejemplo que tienen acá, en la última parte, dice que los aportes van a ser no solo a un análisis descriptivo y explicativo, sino también que el análisis fonológico, semántico y pragmático discursivo de los hechos del lenguaje van a ser contenidos básicos para la enseñanza y organización de los currículos escolares. Entonces se indica cómo el contenido específico en la materia va a ayudar en la labor profesional de los egresados. Y el otro ejemplo que tenemos son de cómo se relaciona con el plan de estudio en general y otra forma de incluir aportes específicos al perfil de los egresados. Por ejemplo, de acuerdo con la propuesta temática contenida en este programa, se propone en lo procedimental desarrollar un trabajo reflexivo sobre el lenguaje. Se privilegia una perspectiva descriptiva y explicativa, alejada de las versiones basadas en la repetición de fórmulas de prestigio y en la memorización de formas paradigmáticas. Y luego, en relación con el aporte del perfil de los egresados, dice, se van a señalar nuevos problemas para análisis de la escuela secundaria y se van a presentar los tópicos escolares desde distintas perspectivas de análisis gramatical. Entonces ahí tenemos de nuevo este ejercicio de pensar cómo va a servir nuestra materia a los futuros egresados. Luego, sí, una cosita. Un breve comentario de lo que, de lo que justamente vos decías, de tomar estas fundamentaciones, estos fragmentos como ejemplo, como guía, porque no olvidemos que hay una extensión, ¿no? Creo que era 3 carillas para el ISPE y 5 para el IES. Así que bueno, por ahí nos encantaría poner todo. Este que les mostramos recién evidentemente tiene una extensión mucho mayor, porque ya es un programa que está vigente y bueno, nada. Entonces, bueno, eso, tengan cuidado con la extensión también, ¿sí? Por eso tómenlo como guía, no como algo a copiar o un modelo a seguir, ¿no? Sí, eso también es importante, que no dije. Después, cuando uno efectivamente toma el cargo y va a dar la materia, va a reformular ese programa inicial. Y suelen ser más largos después. La extensión inicial de 3 páginas o 5 páginas tienen que ver con que a veces se presentan 10 personas para el mismo cargo o para el mismo concurso. Entonces, para tratar de acotar la información que van a leer los evaluadores. Pero sí, siempre que haya indicaciones en el llamado, es importante seguirlas. Porque, como mencionaba antes Aileen, en algunos casos se relajan un poco más, pero si, por ejemplo, hay 20 presentaciones, a veces se vuelven muy estrictos con las cosas básicas. Entonces, si alguien presentó 10 páginas en vez de 3, dicen, bueno, directamente esta persona queda fuera, ¿sí? Entonces, siempre es importante considerar eso. Entonces, ya hablamos de la fundamentación, que es la primera parte del programa. La segunda parte suelen ser objetivos o propósitos. En algunos programas se piden objetivos, en otros se piden propósitos, ¿sí? Ahora vamos a ver unos ejemplos para que quede clara la distinción, pero básicamente los objetivos los miramos desde quien va a dar clase, están pensados desde los docentes. Nuestro objetivo es que nuestros estudiantes logren una cosa. El propósito es lo que esperamos ver en los estudiantes, o sea, que logren la habilidad de hacer algo particular. Ahora por ahí cuando veamos ejemplos va a quedar más claro. Siempre es importante diferenciar entre objetivos generales y objetivos específicos.
No siempre, pero sí se suele usar una relación entre que haya al menos un objetivo específico para cada uno de los generales, aunque eso no siempre es tan lineal, porque hay objetivos generales que son transversales a todos, pero siempre está bueno tratar de que haya una lógica o relación entre los objetivos generales y los específicos. También es importante que revisen el plan de estudios o el diseño curricular y se fijen ahí cuáles son los objetivos, entonces siempre tienen que incluir algo vinculado a eso. Y también está bueno que revisen programas vigentes o programas ya aprobados. Por ejemplo, como mencionaba Eileen antes, en la mayoría de los profesorados en biblioteca están los programas aprobados. Entonces ustedes pueden ir a la biblioteca del profesorado y pedir el programa de la asignatura de el mismo profesor que deja su cargo o de otras comisiones. Sí, También, y a veces por mail también, ¿no? eso, también en algunos profesorados a veces ponen mucha voluntad y también se los mandan por mail. Y creo que hay algunos que también los tienen colgados en su página web. Por ejemplo, sí. El Joaquín es bastante fácil encontrarlos en la página web, entonces ahí es otra opción. Una recomendación, de hecho, que tenemos anotada para el final es que yo, por ejemplo, tengo una carpeta donde voy guardando todos los programas de materias que por ahí se vinculen a cosas que me interesan o que podría llegar a dar. Así tengo como un buen stock para cuando algún día quiero dar alguna materia X, entonces tengo como muchos programas para tomar de inspiración. Recuerden que si tienen preguntas, dudas, pueden ir sumando. Se pueden desmutear o pueden escribir en el chat. Bien, entonces, vamos a ver. Una forma de armar los objetivos es así como desde esta materia se proponen como objetivos generales que los estudiantes logren y luego listarlos. Generalmente suelen estar así listados o con viñetas. Por ejemplo, un ejemplo de objetivos generales podría ser familiarizarse con el objeto de análisis de la disciplina, es decir, el lenguaje, y la complejidad de su naturaleza. Y después, con objetivos específicos, podría ser conocer y comprender las principales corrientes teóricas contemporáneas sobre el lenguaje, identificar los distintos niveles de análisis lingüístico, ¿no? Entonces ahí tenemos como, de alguna forma, los dos primeros objetivos específicos se vinculan con el primer objetivo general, ¿sí? Son como desglosar ese objetivo general en objetivos más pequeños. Y luego tenemos la redacción, ¿sí? Nos paramos desde los propósitos. Me acabo de dar cuenta de que antes lo dije al revés. Los propósitos están parados desde la mirada docente y los objetivos desde los estudiantes. O sea, los objetivos es, queremos que los estudiantes logren hacer algo, los propósitos es lo que nosotros como docentes nos proponemos hacer, ¿sí? Entonces, los propósitos de este espacio curricular son promover una mirada reflexiva acerca del lenguaje y la complejidad de su naturaleza. O sea, acá tienen de alguna forma enunciado lo mismo que acá está como objetivo, pero acá lo tienen enunciado como propósito, ¿sí? Generalmente se piden objetivos, pero en algunos profesorados piden propósitos en la propuesta. Bien, luego viene la parte de contenidos. Es muy importante organizar los contenidos con algún criterio, ¿sí? En general, en el diseño curricular o en el plan de estudios suelen estar así, solo listados con viñetas, suelen estar listados en algún orden, pero no suelen estar subdivididos. Y es importante que tomen algún criterio de agrupación, ya sean unidades en ejes temáticos, y que esas unidades o ejes temáticos tengan algo que los nuclee, ¿sí? Y explicitar eso en el programa. A veces hasta se incluye esa información en la fundamentación, ¿sí? Se dice, en este programa se van a tratar 4 unidades, una de las unidades, por ejemplo, centrada en los niveles de análisis lingüístico, otra de las unidades centradas en las teorías lingüísticas, ¿sí? Entonces está bueno que sea explícita la organización de los contenidos. Y también es importante que seleccionemos los contenidos en función del perfil de los egresados y de la carrera en particular, ¿sí? Porque por ahí no es lo mismo. Por ejemplo, en mi caso particular, daba lingüística en el profesorado de educación especial y en un profesorado de idiomas. Entonces, probablemente esos futuros profesionales necesiten distintas herramientas de la lingüística para su futura labor, ¿sí? Entonces está bueno que acomodemos los contenidos generales de la materia a la materia o carrera específica. Y una sugerencia es que le coloquen nombres a las unidades o ejes temáticos, no solo 1 o 2 o 3.
Y acá les tenemos también un ejemplo. Este ejemplo es de un programa de historia de la lengua, si mal no recuerdo. Sí. Y tenemos unidad 2, la historia de la lengua. Y la unidad 2 está dividida en subunidades o subejes, que es el 2.1, los orígenes y el periodo romano, y ahí sí, la lista de contenidos, y el 2.2 de la fragmentación dialectal de la Romanía a la expansión castellana. Es muy importante que traten de ser muy explícitos a la hora de listar los contenidos, ¿sí? Por ejemplo, en un concurso que me había presentado para, creo que Lengua Castellana 1, yo había puesto algo como se verán las reglas de tildación y las excepciones, y me pusieron como devolución que no había explicitado qué excepciones iban a haber a las reglas de tildación, ¿sí? Entonces, todo lo que crean que suma a explicitar los contenidos está bueno, ¿sí? O sea, no una definición de los contenidos, pero sí poner las etiquetas o categorías de todo lo que van a enseñar. Perdón, Noé, y siempre fijarse que los contenidos mínimos del diseño curricular estén contemplados, porque eso es algo que evalúan desde los jurados, ¿no? Que los mínimos estén. Después, bueno, uno puede agregar en la medida de lo posible, ¿no? En cuanto a si es una materia anual, si es un taller, etcétera, pero los contenidos mínimos tienen que estar y eso lo sacan del diseño curricular. Exacto, siempre es importante eso. Porque aparte, como también decía antes Aileen, el jurado a veces es diverso, pero en general, mínimo una de las personas del jurado es alguien que ya está dando la materia en la institución. Entonces tiene muy familiarizado cuáles son los requisitos de esa materia. Entonces está bueno que ustedes demuestren que están interiorizados con esa materia en esa institución. Después viene la parte de bibliografía. Es muy importante dividir la bibliografía por las unidades o los ejes, ¿sí? Que expliciten qué bibliografía corresponde con cada unidad. También se sugiere, dependiendo cómo estén organizados o cómo sea la lógica del taller, incluir bibliografía complementaria, a veces bibliografía complementaria general o a veces bibliografía complementaria por unidad, depende también del taller, de la materia. También algunos programas piden agregar bibliografía general o de consulta, y algunos piden especificar la bibliografía de referencia para los docentes, como ya comentábamos antes. Está bueno que cuiden la cantidad de textos y de materiales que ponen como bibliografía, ¿sí? A veces se fijan mucho en los concursos si es realmente factible leer esa cantidad de textos, por ejemplo, en un cuatrimestre. Entonces tiene que ser una cantidad realista, como que se relacione con la realidad de los estudiantes de ese profesorado, ¿sí? Que obviamente ustedes no pueden saber o prever de antemano, pero sí, en principio, como regla, no más de 2 textos por clase o por semana, ¿no? Más o menos como regla mínima. Y a veces, no sé, por ejemplo, no sé cuántas personas acá son particularmente de lingüística, pero yo suelo dar una parte del curso de lingüística general de Saussure y por ahí estoy 3 o 4 semanas trabajando con el mismo texto. Entonces, es importante pensar en los tiempos y la cantidad de material que se va a ver. También sugerimos que cuenten, o sea, que tengan los materiales que dicen con los que van a tratar. Bueno, que la bibliografía esté correctamente referenciada y poner específicamente con qué capítulo de libros van a trabajar, ¿sí? Si van a trabajar con el curso de lingüística general, especificar con qué páginas, con qué apartados, ¿sí? Y no solamente colocar los libros enteros. A menos que sí, vayan a trabajar con los libros enteros, pero entonces tiene que ser una menor cantidad de bibliografía. Sí, en base a, perdón, una experiencia que me pasó a mí, que yo también en mi afán de poner, ¿no? Y decir, bueno, les voy a dar todos estos textos, ¿verdad? El jurado me puso que la bibliografía era pertinente, que era adecuada, bla, 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 pero que era excesiva para el espacio. Entonces, bueno, lo que decía no tener en cuenta estas cuestiones también. Sí, y también para quienes venimos específicamente, no sé, de la carrera de letras en Puan, hay como toda una tensión entre la cultura universitaria y la cultura de los profesorados y terciarios, y esta idea de que a veces, no sé, sobre todo en la UBA se dan ciertas cantidades de textos que uno realmente no puede leer semana a semana y que termina leyendo después tranquilamente para el final, que lo da después de cursar la materia. La idea en los profesorados suele ser distinta, suele ser que uno pueda leer los textos en el periodo que se cursa la materia.
siempre y cuando uno ponga una voluntad de su parte, obviamente, pero entonces tratar de ajustar la carga de bibliografía en función de la carga horaria de la materia. Entonces, acá les mostramos ejemplos de cómo está organizada la bibliografía, ¿sí? Por ejemplo, arriba a la izquierda tenemos bibliografía dividida por unidades. Entonces, para cada unidad, la cantidad de textos específicos. Fíjense que, por ejemplo, dice los capítulos que se van a tratar. Después hay bibliografía general. Entonces, ahí no tienen que especificar capítulos porque son como más libros generales para quien le interese curiosear algo. Y lo mismo con la bibliografía complementaria. Recuerden que si hay dudas o comentarios, pueden ir haciendo. Después, también en los programas, se suele pedir la propuesta didáctica o metodología de trabajo, que es básicamente que ustedes expliciten cómo van a trabajar en las clases o cómo se imaginan trabajando, ¿sí? Por ejemplo, especificar la metodología de trabajo incluye decir si va a haber exposiciones orales de parte de ustedes como docentes, si esperan que los estudiantes hagan exposiciones orales, si va a haber trabajos individuales o grupales, si se va a incluir el aula virtual y cómo, y ya ni siquiera les diría si se va a incluir, sino mejor dicho cómo se va a incluir, ¿sí? La mayoría de los profesorados utilizan las aulas del Infod, que, o sea, son aulas virtuales, y está como en la cultura de los profesorados utilizar el aula virtual y que, por ejemplo, los materiales estén disponibles virtualmente en el aula. Así que está bueno siempre especificar cómo se va a utilizar, si van a ser solo como una especie de repositorio de los materiales, si va a haber trabajo en el foro, si va a ser algún tipo de actividad. Y como les decíamos, en algunos profesorados se pide explícitamente que se digan, que se mencionen estrategias de inclusión de tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, especificar qué se va a hacer con tecnología o qué se va a hacer, por ejemplo, mediante el aula virtual. Claro, por ejemplo, en un concurso que estuve hace poco, una persona habló del ChatGPT y otra persona mencionó algo de un podcast y bueno, eso fue mucho mejor valorado o más valorado que quienes pusieron interactuar con TICS, ¿no? De hecho, un miembro del jurado estuvo como, le encantó la propuesta que había hecho con ChatGPT, entonces bueno, eso, como ser específicos si nos piden digamos, este ítem, es la propuesta que vamos a hacer. Y acá tenemos, por ejemplo, un recorte de un taller de análisis de los medios masivos de comunicación, de la parte de metodología de trabajo y propuesta didáctica. Entonces se especifica que el taller se organiza en encuentros teórico-prácticos, ¿sí? Que va a haber trabajos prácticos, ¿sí? Fíjense qué es lo que tienen remarcado. Que se va a realizar una crónica periodística de forma individual y una producción audiovisual y radiofónica grupal, es decir, se especifican las distintas instancias de trabajo que va a haber. Y también generalmente se especifica cómo se espera que se trabajen en las clases, ¿no? Si la clase va a contar con una exposición dialogada más teórica de parte del docente, si después va a tener otra parte donde se realicen otro tipo de actividades, todo eso tienen que incluir en esta parte. Después suele estar siempre la parte de evaluación. Es muy importante seguir el criterio de evaluación del profesorado, que también suele encontrarse online, en el plan de estudios o en el diseño curricular. Obviamente que a veces, no sé, si el criterio de evaluación cambió hace poco, por ahí ustedes no van a estar informados, ¿sí? Eso se va a poder reformular después si obtienen el dictado de la materia, pero sí es importante que demuestren que se familiarizaron con cómo se trabaja en ese profesorado. Tienen que incluir si va a haber evaluaciones parciales y cuáles van a ser, cómo van a ser, si va a haber recuperatorios, si va a haber evaluación final, si se va a poder promocionar, explicitar los criterios, formas y los distintos dispositivos, ¿sí? También a veces se pide la propuesta para alumnos libres. Hay muchas instituciones que aceptan alumnos libres en todas las materias y que les toman que les toman un examen oral y un examen escrito. Hay otras instituciones que no aceptan estudiantes libres, entonces eso generalmente no suele ser tan exigente. Lo que sí se suele observar en esta parte es que la propuesta de evaluación se relacione con lo que se dijo en la parte de metodología de trabajo, ¿no? Que haya un vínculo entre ambas partes. También especificar porcentajes de asistencia,
cuáles son las condiciones para tener como regular la materia y cuáles son las condiciones para promocionarlas. Y siempre enfatizar esta idea de la evaluación como un proceso, o sea que va a haber parciales, pero también importan las actividades que se hagan a lo largo del año, también importa, no sé, que los estudiantes completen los foros, que participen en clase, que interactúen con los compañeros. Todo eso está bueno explicitarlo en esta sección. Acá tenemos un ejemplo de morfosintaxis, de la materia que mostramos al principio de la fundamentación, que el apartado se llama modalidad de evaluación y régimen de acreditación. Entonces, se indica el porcentaje de asistencia. Hay que asistir al 75% de las clases presenciales. Se indica la nota mínima de aprobación. Aprobar con un mínimo de 7 sobre 10 los trabajos prácticos y las evaluaciones parciales, ¿sí? Se distingue entre evaluaciones parciales, examen final y trabajos prácticos, ¿sí? Fíjense que se mencionan las evaluaciones parciales, el examen final y los trabajos prácticos. Y se enfatiza en esta idea de la evaluación como proceso o de forma continua. Bien. Luego tenemos la parte del cronograma, ¿sí? Generalmente, como decíamos, la propuesta didáctica o el programa en el mismo llamado se explicita qué partes tiene que tener. El cronograma siempre es un cronograma tentativo, porque después sabemos que pasan un montón de cosas durante el cuatrimestre, pero más o menos está bueno que planteen una progresión de los contenidos, ¿sí? Si esto no se explicita en el llamado, puede ser que también sea una de las preguntas del coloquio, ¿sí? Entonces, acá tienen una forma de organizar un cronograma. Está tomado una materia que es fonología y gramática histórica, entonces lo que hizo es una grilla en donde tomó las 16 semanas de clase, que son las semanas que hay en un cuatrimestre, más o menos, en uno donde no haya feriados ni paros ni nada, y entonces dividió, ¿sí?, las distintas unidades en las distintas semanas. Entonces, fíjense que algunas unidades acá son transversales, ¿sí? Por ejemplo, la unidad 1.2 se va a estar viendo durante todo el cuatrimestre, mientras que algunas se van a ver en momentos puntuales, ¿sí? Otra forma de hacer esto, que esta es de la materia lingüística, es en este esquema, que eso también, por ejemplo, esto es parte del modelo de programa del ISPE, que es el Profesorado de Educación Especial. Entonces se indican las semanas. En el caso particular de este profesorado hay algunas materias que son con modalidad combinada, que tienen algunas clases presenciales y otras virtuales. Entonces fíjense que está indicado presencial, virtual. Está indicado la unidad y los contenidos específicos de esa unidad, ¿sí? Entonces, la unidad 2 se va a ver durante varias clases, pero en cada clase se van a ir viendo cosas distintas, ¿sí? Y también hay una fecha tentativa de parcial. Bien, hasta acá, programa o lo que se llama propuesta didáctica, ¿sí? Luego, algunos concursos también piden que se haga un plan de trabajo de una clase, es decir, que ustedes muestren cómo darían una clase en esa materia, ¿sí? Esto lo piden, por ejemplo, en el ISPE y en varios normales, en los concursos piden que se haga una clase. ¿Qué tienen que incluir cuando hagan una clase? La idea, o sea, esto le sirve a los jurados, sobre todo en algunos casos donde no hay coloquios, ¿sí? Sirve para darse una idea de que ustedes ya dieron clases o al menos tienen idea de qué pasa cuando dan una clase. Entonces, tienen que tratar de ser los más descriptivos y específicos y detallistas posibles, ¿sí? Es ideal que incluyan la duración de la clase, la ubicación de la clase en el programa, es decir, primero, no sé, si esta se imaginan que es la semana 6, ¿sí? O sea, en qué momento están y qué cosas se supone que los estudiantes ya vieron y qué contenidos van a ver específicos en esa clase, ¿sí? Los propósitos u objetivos específicos de esa clase, las actividades de enseñanza, o sea, qué piensan hacer, qué recursos van a utilizar y qué bibliografía. Por ejemplo, ahora vamos al ejemplo. Primero algunas recomendaciones. Si ustedes saben que, no sé, la materia se da en 3 horas cátedra por semana, que son 2 horas reloj, claramente la clase que ustedes armen tiene que respetar eso, ¿sí? Que es algo básico, si no parece que ni siquiera se pusieron a pensar en la clase específica en la que tendrían que dar, ¿sí? Indicar esto de los contenidos o saberes previos, ¿sí? Si hay algo que ya se trabajó muy bien, indicarlo, porque por ahí eso es un conocimiento necesario para que se entienda lo que van a ver en la clase. Tienen que especificar
las actividades concretas y al punto de casi que sea como un guión de una clase y escribir posibles consignas, escribir posibles respuestas o cómo se imaginan que los estudiantes respondan a esas consignas, indicar tiempos específicos para cada actividad y tratar de incluir la mayor cantidad de detalle posible. Por ejemplo, creo que quedó medio chica, pero bueno, vamos a ir reponiendo. Acá tenemos un ejemplo de, esto era también de lingüística. Entonces dice, la siguiente propuesta corresponde al plan de trabajo para una clase de 4 horas cátedra, 160 minutos en la materia de lingüística. Se explicitan los propósitos u objetivos específicos de esta clase, ¿sí? Se explicitan los contenidos, ¿sí? En esta clase se trabajarán contenidos correspondientes al eje 3 y el tema propuesto será el análisis del discurso, ¿sí? Y luego se plantean distintas actividades. La actividad 1 se estima que va a durar 100 minutos, o sea, gran parte de esos 160 minutos totales, y se indican los recursos y materiales con los que se va a trabajar, ¿sí? Algún video, algún texto, algún material de bibliografía. Y si, por ejemplo, es un material particular, es necesario indicar cómo va a llegar ese material al aula, ¿sí? Si los estudiantes lo van a traer impreso, si ustedes van a llevar un proyector para proyectar eso. Entonces, después tenemos esta primera actividad de 100 minutos, tiene 3 momentos. Los primeros 2 duran 30 minutos, el cuarto momento dura 40 minutos, ¿sí? Y tenemos las consignas específicas que les vamos a dar a los estudiantes. Por ejemplo, a continuación les voy a pasar una noticia extraída de un noticiero argentino. Traten de prestar atención al lenguaje verbal, ¿sí? Y después, entonces, se explica qué es lo que vamos a hacer. Vamos a proyectar el video, vamos a dar otra consigna, le vamos a pedir a los estudiantes que vamos a ver, por ejemplo, el video por una segunda vez y les vamos a pedir que hagan algo específico. Siempre está bueno que realmente la persona que lea la clase se pueda imaginar qué es lo que ustedes van a hacer durante la clase. Y también se indica la bibliografía específica de esa clase, ¿no? Por ejemplo, de Reiter y Zulo, no todo el libro, sino puntualmente el capítulo 1, ¿sí? Bien, recuerden que si hay preguntas pueden ir dejando. Bien, vamos al coloquio. Como decíamos, en algunos casos, en algunos llamados hay coloquio, en otros no. En los que hay coloquios, en algunos hay coloquios para todas las personas y en otros solamente para quienes pasen cierto umbral de puntaje o de requisitos, ¿sí? Entonces esto difiere un poco según cada llamado. Está bueno que ustedes piensen, previo al coloquio, cuáles son sus desventajas o puntos débiles y pensar una respuesta, ¿sí? Como decía antes Aileen, a veces por ahí no tenemos experiencia específica en profesorado, pero sí en tareas similares, como, no sé, en una inscripción o en haber dado una clase durante una inscripción o en haber trabajado con estudiantes de un 5º año que por ahí se realizan tal vez actividades similares a las de un taller de lectura y escritura en un profesorado. Entonces está bueno que piensen, ustedes reconocer, ¿no? Por ejemplo, mi problema es que tengo poca experiencia, pero tengo experiencia en estas actividades similares, ¿sí? Y como decíamos, también está bueno mostrarse seguros, ¿sí? Interactuar con todos los miembros del jurado, no solamente con una persona. Y nosotros les dejamos un listado de preguntas posibles para que después, bueno, miren con calma. Obviamente que, o sea, piensen que, por ejemplo, si hay un coloquio, para todas las personas los coloquios son breves, o sea, duran 15 minutos, 20 como mucho, y no les van a hacer todas estas preguntas, por ahí solo les hacen 2 preguntas o 3 preguntas, pero bueno, son todas cosas posibles que a veces se preguntan en las entrevistas o en los coloquios, ¿sí? Una es, ¿qué criterios siguieron para organizar el contenido de esa forma? Es decir, ¿por qué lo organizaron así? ¿Qué otros temas incluirían si tuvieran más tiempo? ¿Qué temas se enseñarían? ¿Sí? ¿O cómo enseñarían un tema específico? ¿Cómo evaluarían un tema específico? Y en relación a eso, una pregunta a veces es, ¿cuáles son como sus irrenunciables a la hora de evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que sí o sí tiene que saber una persona para aprobar esa materia o ese seminario o ese taller? A veces también se preguntan sobre todo, porque hay momentos donde o tocan muchos feriados, tocan muchos paros, justo nos tocan distintos motivos y a veces perdemos 2 o 3 clases seguidas y un día había jornada, otro día había paro y otro día otra cosa. Entonces, si tuvieran eso, ¿qué contenidos consideran que no podrían dejar de resignar, por ejemplo, dejar de dar?
¿Y qué es lo que más puede llegar a costarles a los estudiantes? ¿Cómo abordarían ese contenido? ¿Sí? Todas estas son preguntas muy generales, pero que está bueno que piensen posibles respuestas, ¿sí? Y fíjense que todas estas son preguntas específicas de el programa, las clases, ¿sí? Otro tipo de preguntas pueden ser específicas sobre su trayectoria, como decíamos antes, ¿no? Puntos débiles o puntos fuertes de su experiencia personal para dar esa materia en particular. Bien, y hasta acá llegamos, más o menos, con las distintas partes de una presentación a la evaluación. Como decíamos antes, estas se llaman selecciones de antecedentes, ¿sí? Aunque cotidianamente la gente le dice concursar o concursos en los terciarios, ¿sí? Por estas selecciones uno accede o al cargo suplente o a un cargo interino y después, en algún momento de la vida, tal vez se titularizan esos cargos, pero hace muchos años que eso no pasa, a menos en la ciudad de Buenos Aires, no sé en otros distritos. La primera recomendación es que perseveren y triunfarán. Tanto Aileen como yo nos hemos presentado un montón de concursos. En los primeros no quedamos, pero siempre está bueno ir a leer, ¿cómo se llama? El dictamen final. Y ahí en el dictamen suele haber devoluciones, entonces está bueno a veces que pidan para fotocopiarlo, que le saquen una foto, ¿sí? A veces algunas de las dos cosas dejan. Sí, eso. No, eso es súper importante porque en general no los dejan llevar, pero uno le saca una foto y bueno, lo tiene en cuenta. Así fue como, bueno, como les decía, eso de la bibliografía excesiva me súper quedó, entonces claro, me volví a presentar y ahí acoté la bibliografía, ¿no? Bueno, muy importante eso. En general hay que ir a verlos presencialmente, o sea, no es que lo mandan por mail, pero bueno, eso es muy importante, como decía Noé. Sí, a veces por ahí, no sé, a mí me ha pasado de presentarme a concursos donde se presentó al mismo tiempo que yo era recién graduada, un profesor que era profesor en Puan hacía 15 años, ¿no? Entonces yo ya el día que llevé la carpeta y vi que se estaba presentando ese profesor, dije, bueno, no sé ni para qué estoy dejando mi carpeta, un poco, pero igualmente está bueno ir después a ver el dictamen para esto, para tener una devolución, ¿sí? Aunque por ahí estemos seguros de que no quedamos, siempre está bueno para tener una devolución. También, como decíamos antes, está bueno que pidan los programas en biblioteca del profesorado. A veces los pueden pedir por mail, a veces los pueden encontrar online o a veces los tienen que ir a pedir presencialmente al profesorado. Y está bueno tomarlos como insumos, no copiarlos, ¿sí? También está bueno esto si se pueden ir haciendo como un stock de programas de materias que por ahí les interesan, así ya tienen como más ejemplos para revisar. Recuerden que si están estudiando una carrera, va como estudio en curso, no va como título. Es importante que no mientan, digamos, cuando organizan el CV. También sí, porque a veces se enoja, como no, pero ¿cómo? ¿Me puso que tiene una maestría si lo está estudiando? No, y enoja, ¿no? Entonces, bueno, pongámoslo como estudio en curso, que algo suma, por supuesto, si tienen el porcentaje mejor, sí, pero no como título. Sí, aparte, como decíamos, realmente el mundillo es pequeño y llega un momento donde uno conoce un montón de gente y un montón de gente también dice, bueno, pero esta persona, no sé, todavía no terminó esa maestría, entonces está bueno tratar de ser lo más fieles posible cuando hagan el CV y también cuando armen el programa, utilizar el diseño curricular y programas de otros colegas como insumo, no para copiarlos, ¿sí? Y también lo que decíamos, siempre está bueno tener el ejercicio de presentarse, porque los órdenes de mérito duran en general 2 o 3 años, depende de la institución. En algunos casos los órdenes de mérito son más amplios, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo que veíamos del ISPE, ese orden de mérito sirve para todas las comisiones de lingüística y hay creo que 5 o 6 comisiones, entonces si un profe pide licencia, si un profe deja el cargo, ustedes ya están en el orden de mérito. En algunos casos los órdenes de mérito son específicos para la materia, o sea, solo una comisión, pero igualmente al año siguiente el profesor puede dejar ese curso por X motivo y ustedes están. Y también, como mencionaba antes Aileen, pasa que, sobre todo entre los normales, que a veces se piden los órdenes de mérito de otro normal. Entonces, si ustedes están en orden de mérito de un normal, por ahí terminan dando clases en otro normal porque necesitaban a alguien. Y muchas veces hay personas que se presentan en los concursos solo para estar en el orden de mérito, no porque podían tomar esas horas. Entonces, a veces uno termina tomando un curso y ni siquiera era la primera persona del orden de mérito, por ahí era la quinta, ¿sí? Entonces, siempre está bueno presentarse.
Y como decíamos, ir a firmar el dictamen y leer las devoluciones. Y bueno, hasta acá llegamos. Momento de, bueno, les dejamos nuestras redes. Momento de dudas, preguntas, consultas. Todo eso, como ya les dijimos, se los vamos a mandar luego por mail. Vamos a ver qué sucedió con la grabación de este encuentro. Si lo pudimos grabar bien, lo vamos a subir. Pero bueno, ¿alguna pregunta que tengan, nos quieran hacer? No sé vos, Ailu, si querés sumar algo más. No. Creo que ya fue todo dicho. Sí. Sí, acá decía copiar el link a la cobertura de cátedras, pero igualmente, como les decía antes, está en la página, perdón, está en la presentación que les vamos a compartir. Alguien nos había preguntado si podían presentarse extranjeros por Google Forms. No sé si esa persona está acá. Sí. Quiere preguntarlo. De todos modos, Karen. Ahí hay alguien, podés desmutearte tranquila, Karen, ¿eh? Bueno, buenas tardes, creo que por allá son buenas noches. Sí, bueno, no estuve cuando la persona preguntó, pero yo me gustaría, ¿no? Soy extranjera, yo hice un intercambio estudiantil en la UBA, en Puan, entonces en algún momento sí me gustaría, entonces repito la pregunta en todo caso, ¿no? Si es así, ¿cómo, no? ¿Cómo podríamos estudiar? Si es necesario convalidar los títulos que estén apostillados, ¿no? Eso más que nada. Sí, o sea, si hay, digamos, una persona extranjera que hizo una carrera acá, se puede presentar sin ningún problema. Si el título es extranjero, como bien decías, Karen, es necesario convalidarlo, ¿sí? Y eso, o sea, no tiene que ver tanto con la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, sino como pasó recién Aileen en el chat, es un trámite que se hace a nivel nacional, digamos, en el país, ¿no? O sea, ustedes convalidan su título y eso ya les da validez de su título en todo el país. Pero sí es necesario que los títulos estén convalidados. Sí. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. También otra recomendación, o no sé si recomendación, sino más bien algo que por ahí nos pasó inicialmente. La primera vez que armamos un programa lleva un montón de tiempo, pero un montón. O sea, por ahí estamos una semana solo haciendo eso. Y después se hace más fácil. lo prometemos. O sea, una vez que ustedes ya tienen 1 o 2 programas armados, ya es mucho más sencillo armar programas para concursos. Sí, y esto que decíamos, de no dejen de presentarse. A mí me llegan mails, y a veces llegan mails, bueno, por supuesto, con un horario específico, ¿no? Entonces dicen, bueno, a ver, se les envía a los siguientes postulantes, a las siguientes personas que están dentro del orden de mérito, la siguiente cobertura. Se necesita profesor para los viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche, ¿no? Entonces, te dan, no sé, 48 horas para responder. Vos decís que sí, y si vos sos la única que dijiste que sí, por más que estés décima en el orden de mérito, agarrás el cargo, ¿no? Entonces, es muy importante ir presentándose porque tarde o temprano los cargos salen y están saliendo bastantes cargos, sobre todo los normales, lo que es prácticas del lenguaje y demás. Y bueno, ahí tienen nuestras redes, sí, pueden seguirnos por Telegram, como les decíamos antes, ahí publicamos todo lo que es, por supuesto, vinculado con el área. También hay un canal de Slack que pueden unirse no solamente para recibir información, sino también para compartir, ¿no? El canal del Slack es un espacio para que charlemos, ¿no? Entre todos y que compartamos información entre todos. Y también, como saben, sí, Relief es un proyecto autogestionado, ¿no? Entonces, toda ayuda, sí, todo cafecito es más que bienvenido. Y bueno, y después también, por supuesto, tiene nuestro Instagram y nuestro Twitter, ¿sí? Donde también solemos publicar todas las novedades, o a veces compartimos, ¿no? De otras redes lingüistas o de cursos. Bueno, pueden seguirnos por ahí, que bueno, muchos por lo que vimos se enteraron por Instagram, por Twitter, por Telegram, así que bueno, suponemos que están al tanto, pero no viene mal recordarlo.
Bien, no sé si hay alguna otra pregunta o consulta o comentario. Bueno, si no hay más dudas, vamos a dar por finalizada la charla. Esperamos que se animen a presentarse a concursos. Cualquier consulta nos pueden escribir al mail de Relief y les respondemos. Y bueno, si pudimos grabar la charla, la vamos a subir y les vamos a enviar los materiales, que son estas diapositivas y los 2 ejemplos de llamados de concursos.